Bienvenidos a una nueva sesión. Vamos a continuar en estudiar la Biblia entera y ver la teología bíblica, que la Biblia nos cuenta una sola historia, que Dios siempre ha querido una relación con nosotros y por eso nos envió su Hijo para salvarnos. Y hemos hablado del Antiguo Testamento, ya hemos hablado del periodo intertestamentario, el periodo de silencio, y hoy vamos a entrar el Nuevo Testamento y hoy vamos a hablar de los Evangelios. Tenemos un buen contexto en toda la Biblia que está apuntando a un Redentor, Cristo. Y hay muchos caminos para seguir este hilo que el Antiguo Testamento está hablando de un Redentor, un plan de salvación, un plan de restauración del hombre, del pueblo de Dios. Y podemos seguir muchos caminos para llegar a este punto. Algo que podemos hacer es podemos seguir las genealogías. Ustedes saben los versículos que nunca quieren leer, que dicen que este hombre era padre de este hombre, que era padre de este hombre, que era padre de este hombre. Ustedes me entienden, ¿sí? Pero a través de genealogía tenemos estas genealogías porque Dios está conectando la historia para llegar a Cristo. Vamos a ver eso en un momento. Hemos hablado de los pactos, podemos seguir los pactos y la revelación de los pactos nos están preparando para la venida de Cristo. También vemos diferentes promesas en el Antiguo Testamento que se apuntan a Cristo. O también podemos seguir hilos de atributos de Dios que vemos en Dios ayer, en Cristo, en el Nuevo Testamento, en el Espíritu Santo en la iglesia. Y vemos una sola historia, que Dios ha sido el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, eso es el contexto en que entramos el Nuevo Testamento y entramos los Evangelios. Tenemos 4 evangelios y en tener 4 evangelios podemos ver 4 diferentes perspectivas a la misma historia. La historia de Jesús y su deseo para salvarnos y su sacrificio para comprar nuestra salvación. Es la misma historia, pero de diferentes perspectivas. Diferentes personas están contando sus recuerdos de la vida de Jesús. Y también tienen diferentes perspectivas porque tienen diferentes audiencias. Mateo está hablando a una audiencia hebrea. Entonces por eso vemos en la historia de Mateo que él va a tener más citaciones del Antiguo Testamento que los otros evangelios, porque él está diciendo lo que Dios nos prometió a nosotros hebreos, él va a cumplir en Cristo. Entonces su audiencia es una audiencia hebrea. Marcos tenía una audiencia romana y por eso es un libro de acción. Los romanos no quieren escuchar doctrina, no quieren escuchar de un Dios. Ellos quieren como una película de acción. Entonces Marcos va a brincar en medio de historias de acción para ver Jesús como siervo, Jesús de acción, Jesús que puede tocar y sanar una persona, Jesús para todos, para los romanos como los hebreos. También vemos en Lucas una audiencia griega y él es un histórico, él es un médico y él va a escribir esta carta, este evangelio con una audiencia griega. Entonces hay muchas historias, muchas filosofías de Cristo que él va a expresar para que nosotros entendamos este Jesús que es 100% hombre.
Y Juan es un evangelio para toda la humanidad. Su audiencia es todo el mundo, que todo el mundo conozca a Cristo. Entonces en Mateo vemos como un tema principal que Jesús es el Rey. Los hebreos, los judíos, el pueblo de Dios, habían esperado un rey que era una promesa en los profetas, en las profecías del Antiguo Testamento, y la promesa del pacto con el rey David. En la genealogía vemos en Mateo 1:6 que dice que Isaí fue padre del rey David, y David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Entonces, Isaí, padre del rey David, eso fue la promesa en 2 de Samuel 7, 14 a 16, que a través de la línea de David viene el rey, el Mesías, la esperanza de Israel. Entonces, eso es el propósito, que todos los hebreos, todos los judíos, conocen a Cristo como Rey, el Rey de la promesa de Dios. Entonces, eso es su propósito. El propósito de Marcos, a través de la perspectiva de Pedro, Marcos escribió este evangelio de la perspectiva de Pedro. Marcos está escribiendo que Jesús es el siervo perfecto. Es un siervo. Entonces, vemos que la primera acción es servir y sanar. En Marcos 1:21 vemos esa historia en que Jesús va a sanar a esta persona, y vemos que Marcos quiere contar historias de acción, historias de un siervo. Algo que me llama la atención es que tenemos Mateo que dice Jesús es el Rey, el más alto. Y Marcos que dice que Jesús es un siervo y Él quiere servir los más menos de todos, los más bajos de todos. Entonces vemos esta diferencia, esta dicotomía entre Mateo y Marcos, que Jesús es 100% rey y 100% siervo. Y eso es quien es Jesús. Y los evangelios nos ayudan a entender que Jesús es 100% rey. El rey de reyes que va a sentarse en el trono en el cielo para siempre. Pero también vino para humillarse, para morir por nosotros. Un siervo al máximo, 100%. También vemos en Lucas, el tercer evangelio. Lucas está escribiendo un libro que va a contar que Jesús es el Hijo del Hombre, que Él es 100% hombre, humano. Vemos sus historias de amistades entre Jesús y los discípulos, Jesús y sus seguidores, Jesús y María Magdalena. Vemos estas historias de su humanidad, de su sufrimiento, que Él tenía hambre, que Él sufrió en la cruz. Entonces vemos que Él es hombre exactamente como nosotros, pero hombre perfecto. Lucas, Jesús es el Hijo del Hombre. Por fin, Juan, el cuarto evangelio, nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios. Y más que eso, Él quiere que nosotros sepamos que Jesús no solamente es Hijo de Dios, Jesús es Dios. Parte de la Trinidad de Dios. Él es Dios. Él estaba en la creación, siempre existía. Dice en Juan 1,
versículo 1 al 4. Dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo, Jesús, estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús siempre existía y es Dios. Eso es tan importante. Vemos en Lucas que Jesús es 100% hombre. En Filipenses 2 vemos que Jesús se humilló para salir de los cielos, para venir a vivir como hombre y morir y sufrir en la cruz como hombre. Pero también vemos en Filipenses 2 que Él siempre ha sido, siempre es y siempre será Dios mismo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios en la Trinidad. Y Él siempre existía, siempre existirá. Y en nosotros vemos que Él es 100% hombre, 100% Dios. Y por eso Él tiene poder para salvarnos, pero también poder para entendernos. Eso es la historia, el contexto, los propósitos de los evangelios. Que vemos Jesús en todo lo que Él es. Un rey, el Rey de Reyes. Un siervo que se sacrificó para salvarnos. Un humano, un ser humano 100% que sufrió para pagar nuestras deudas. Y el Hijo de Dios, Dios mismo, que siempre existía y que todas las cosas fueron creadas por Él. Eso es el contexto y el propósito de los evangelios. Nos vemos en la próxima sesión.